Muchas gracias. Buenos días. Me toca el alto honor de presentar a la disertante de hoy, a la doctora Estela Maris Martínez. En esta brevísima presentación que antecede a su exposición, solo diré que creo que estamos asistiendo a un proceso que se presenta lento pero irreversible de consolidación de derechos humanos fundamentales, cuya concientización e internalización es responsabilidad de todos los operadores del sistema judicial. Entre esos derechos fundamentales, uno es el del acceso a la justicia para todas las personas, en especial para aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Y en ese campo, un rol fundamental tenemos que jugar los integrantes del Ministerio Público, en particular los del Ministerio Público de la Defensa. De ahí la importancia de la inclusión de este tema en estas jornadas. Hitos trascendentes en el camino de los instrumentos en relación al acceso a la justicia lo constituyen en 2008 las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia y en 2011 la resolución 2656 de la OEA en San Salvador, República del Salvador, sobre el papel que juegan la defensa pública en este derecho humano fundamental. La doctora Estela Maris Martínez juega un papel relevante. Por un lado, es defensora general de la Nación, cabeza de todos los defensores. Por otro lado, es miembro permanente del Comité de Seguimiento de las Reglas de Brasilia, que tiene como una de sus cargas fundamentales la de controlar su implementación en la región. Y por otro lado, es también, como dijo bien el presentador, secretaria general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, organismo que tuvo a su cargo la elaboración del proyecto que dio base a la resolución 2656 de la OEA. Por eso entonces, ¿quién mejor que ella para ilustrarnos sobre estas cuestiones? Doctora Martínez. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero comenzar felicitando al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires por el excelente congreso que han organizado. Estas jornadas realmente son históricas y va mi felicitación especial para la señora procuradora, la doctora María del Carmen Falvo, que realmente ha hecho un trabajo, como señaló ayer el doctor Zaffaroni, titánico. Organizar congresos es realmente muy complicado. Y además quiero darle mi particular agradecimiento porque yo a partir de este año no pertenezco más al Consejo de Procuradores, Defensores y Asesores. He renunciado porque no estamos de acuerdo en punto a la autonomía de la defensa. La postura del Consejo la graficó ayer el doctor Quattropani. Entonces me pareció que no podía seguir perteneciendo a ese espacio. He renunciado y sin embargo la doctora Falvo me ha ofrecido esta oportunidad de comunicarme con todos ustedes, lo cual habla de un profundo espíritu democrático. Por eso también especialmente le agradezco. Yo voy a hablar hoy del acceso a la justicia. Me parece que este es un tema realmente central y este es el tema que está ocupando las mentes y el esfuerzo de numerosos operadores de justicia y además de numerosos grupos vinculados al mejoramiento y al fortalecimiento de las instituciones a lo largo de toda América. El acceso a la justicia, que para mi gran placer ayer mencionó el señor gobernador, sigue siendo para nosotros una deuda pendiente. El derecho de defensa, nosotros sabemos, y ya en esto hay un consenso unánime, debe ser entendido como un derecho humano fundamental, el derecho de defensa. Ahora bien, antes solo lo veíamos como una garantía constitucional, lo veíamos como una garantía contenida en el Código de Procedimientos Penal, pero a partir de los avances en los instrumentos de derechos humanos y los esclarecedores documentos emitidos a nivel internacional, ya sabemos que el derecho de defensa debe ser concebido como derecho humano fundamental. Es una de las garantías mínimas que consagran los mecanismos de protección de los derechos humanos para todo individuo sometido a proceso. Ahora, este derecho de defensa antes no se lo vinculaba a otro derecho humano fundamental
que es precisamente el acceso a la justicia. El acceso a la justicia representa, para las personas, la puerta de entrada a los distintos cauces institucionales provistos por el Estado para la resolución de controversias. A la doctora Elena Hayton, la vicepresidenta de la Corte Suprema, no le gusta hablar de acceso a justicia, no acceso a la justicia, porque dice que tiene que quedar bien en claro que esto significa la posibilidad de resolver conflictos tanto en los cauces institucionales de la justicia, pero también utilizando todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Que decir acceso a la justicia puede llegar a acotar el concepto. Igual, por una cuestión de costumbre, yo voy a hablar de acceso a la justicia sin que esto implique que nos estamos refiriendo exclusivamente a los mecanismos formales. Cuando decimos acceso a la justicia, estamos comprendiendo todos los métodos que pueden llevar a la solución de un conflicto. ¿Por qué es tan importante el acceso a la justicia? Porque es un derecho fin y simultáneamente es un derecho puente, porque es un derecho en sí mismo. El acceder a la justicia es un derecho humano fundamental, pero a su vez, este acceso a la justicia es el medio que permite restablecer el ejercicio de todos aquellos derechos que hayan sido desconocidos o quebrantados. Durante mucho tiempo se vivía el mito que porque las normas garantizaban en abstracto el acceso a la justicia a todas las personas, esto ocurre desde hace muchísimo tiempo, esto era además una realidad. Y las cosas no son así. Nuestros sistemas de justicia tienen todo tipo de barreras para que una persona vulnerable pueda acceder. Barreras arquitectónicas, barreras culturales, barreras económicas, barreras geográficas. Es mentira que el acceso a la justicia es igual para una joven adolescente de una etnia aborigen del Chaco que para una persona en buena posición económica de la ciudad de Buenos Aires. Hasta dentro de la misma ciudad de Buenos Aires hay quien podrá ir caminando al núcleo donde se reúnen todos los juzgados, todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos, mientras que otra persona quizás no tenga dinero para pagar el colectivo y llegar a plantear su situación. Si estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, ni hablar en el interior del país y sobre todo en un país tan grande como el nuestro. A raíz de eso se empezó a llamar la atención sobre este punto, acceso a la justicia. Es decir, más allá de las declamaciones, efectivamente todo habitante de cada uno de los países de América puede llegar a que le solucionen su conflicto. Y aquí se detectaron 3 problemas sobre los cuales se está trabajando. El primero, que mucha gente no conoce sus derechos. Simplemente no sabe que tiene una serie de derechos que emergen de instrumentos tanto nacionales como internacionales, pero que nadie le dijo. Va a hablar de eso seguramente la doctora María Fernanda López Puleyo, una de las defensoras interamericanas que ha llevado el caso Furlan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el cual se explica claramente qué ocurre cuando la gente tiene derechos pero no los conoce y nadie le dice que los puede ejercitar. Por otra parte, muchas veces la gente lo conoce porque lo leyó en algún lugar, pero el idioma es para ellos absolutamente incomprensible. Seguimos teniendo un idioma en nuestros instrumentos jurídicos que un lego no los entiende. Y aun cuando pueda entender que su situación amerita un apoyo estatal determinado, una ayuda, un cauce de solución de su conflicto, no sabe a quién tiene que acudir para que este derecho que tiene y no se le reconoce se haga realidad. Estas son las barreras con las que se está luchando. En las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el periodo 90 de sesiones que se celebró en julio del 2007 en Ginebra, precisó los alcances de los distintos incisos del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nosotros lo usamos mucho en el tema penal. Pero ahora, desde Naciones Unidas, se está empezando a llamar la atención que hay una serie de derechos reconocidos en los pactos internacionales que también tienen que ver, o que básicamente tienen que ver, con los derechos económicos, sociales y culturales. Sabemos el contenido del artículo 14, inciso primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que dice que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia, que tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o, esta segunda parte muy clarita en muchos lugares no está, o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. También para la determinación de sus derechos de carácter civil. Quiero ser gráfica. Nosotros tenemos instrumentos que protegen a las mujeres, buenos, excelentes, pero que no están puestos en práctica. Instrumentos que protegen a las personas con discapacidad, pero las personas con discapacidad siguen desprotegidas porque esos instrumentos no se ponen en vigor. Lo mismo ocurre con las comunidades aborígenes. Todo esto es obligación de quienes somos los operadores de derechos humanos en un Estado de Derecho. En nuestro país, los defensores oficiales. La observación general número 32 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo: el que se disponga o no de asistencia letrada determina con frecuencia que una persona pueda tener o no tener acceso a las actuaciones judiciales pertinentes o participar en ellas de un modo válido. Si bien en el apartado D del párrafo 3 del artículo 14 se aborda explícitamente la garantía de la asistencia letrada en el proceso penal, se alienta a los Estados a proporcionar asistencia letrada gratuita también en otros casos, cuando las personas carezcan de medios suficientes para pagarla. En algunos casos pueden estar incluso obligados a hacerlo. Es por eso que, con todo el respeto del mundo, nosotros no estamos de acuerdo con el modelo chileno de defensa pública, que crea una excelente defensa pública en la parte de funcionarios de planta, con defensores oficiales excelentes. No hablo con el servicio de defensores contratados, porque las experiencias que yo vi no fueron tan buenas, pero lo cierto es que la defensa pública de Chile funciona, pero solo es penal. Por eso tampoco estábamos de acuerdo con el modelo de Santa Fe, que ahora quedó a media agua, porque solo el nuevo modelo, el modelo superador, solo se refería a las causas penales. Y un modelo de defensa pública debe ser un modelo integral. A raíz de esta situación, que fue percibida por los presidentes de las Cortes Supremas de todo el espectro iberoamericano, es decir, todos los países luso e hispanoparlantes de América, más Andorra, Portugal y España, se aprobaron en marzo del 2008, en la Cumbre Judicial Iberoamericana, las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que no es ningún instrumento maravilloso, dice cosas que en algún país ya están, compatibiliza distintos niveles de defensa y de administración de justicia de los distintos países de América, pero sirvió porque fue un reconocimiento de los presidentes de las Cortes Supremas y de los presidentes de los consejos de la magistratura de que efectivamente había personas con problemas para acceder a la justicia. La cumbre consideró que las reglas desarrollaban los principios recogidos en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el espacio judicial iberoamericano, específicamente los incluidos en la sección denominada Una justicia que protege a los más débiles. En la exposición de motivos se dice que el sistema judicial se debe configurar y se está configurando como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Se identificó distintas situaciones en las cuales se presume vulnerabilidad, aun cuando esto no es un numerus clausus. Edad, tanto poca edad, o sea, menores de edad, como personas ancianas, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas, victimización, migración y desplazamiento interno, pobreza, género, pertenencia a minorías y privados de libertad. Valga decir que privados de libertad fue una lucha terrible. Yo integraba la comisión redactora de las reglas en nombre de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y dos presidentes de corte, el presidente de la Corte de Chile y el presidente de la Corte de México, decían: ¿cómo privados de libertad? Si la persona está privada de libertad porque lo ordenó un juez, ¿cómo no tiene acceso a la justicia? Claro, seguro que no tiene acceso a la justicia. Primero,
que en nuestras cárceles las personas que están privadas de su libertad tienen además cercenados otro montón de derechos respecto de los cuales no tienen asesoramiento para poder hacerlos valer. La privación de libertad solo debería limitar la posibilidad, la libertad ambulatoria, y esto en la práctica muchas veces no es así. Pero no solo eso, todavía en muchas de nuestras provincias no existen defensores de ejecución, no existe justicia de ejecución penal. Entonces las personas son remitidas a una cárcel, muchas veces muy lejos del lugar donde está el juez que lo condenó y donde está su familia, y olvidado allí, porque no tiene defensor. Si es particular, tampoco existen los defensores particulares, salvo que sea una persona con muchísimo dinero, no atienden a las personas condenadas y es olvidada. Y esa persona, en esa situación, no puede acceder a la justicia. Precisamente en aras a la aplicación del acceso a la justicia, cuando yo volví, cuando volvió la defensora oficial de la República Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema de las perpetuas a menores de edad, a donde el Estado reconoció que dictar perpetuas a menores de edad es un error judicial, volvimos a Buenos Aires, yo volví de otro lado, volvimos a Buenos Aires y lo que hicimos fue rastrillar todo el país a ver si no había algún otro caso de perpetuas. Y encontramos, por ejemplo, en la cárcel de La Pampa, por casualidad, un joven que había sido condenado en resistencia y que hacía 10, 12 años que no veía a nadie del aparato judicial, ni a su defensor, ni a un juez, ni a nadie. Estaba allí vegetando. Cuando nosotros planteamos el caso, en realidad el defensor, nunca logramos contactarnos con el defensor y el defensor nos hubiera dicho, eso no es problema mío, no lo sé. Finalmente hicimos que el joven firmara una presentación, acompañé yo la presentación a la Corte, la condena se revisó y en este momento lo tiene el tribunal para imponerle una condena conforme a los estándares internacionales reconocidos por el Estado. Eso de ir y buscar, ese rol proactivo, eso es trabajar en pos del acceso a la justicia. En el capítulo primero, cuando se habla de la finalidad de las reglas, dice que tienen como objetivo garantizar las condiciones del acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación, englobando no solo la actividad judicial pura, sino el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. Por eso dice que se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas personas. Se le otorgará a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares. ¿Cuántos edificios del Poder Judicial tenemos todavía? Y digo Poder Judicial, y digo Defensorías, y digo Fiscalías, que no están preparados para que ingrese una persona con una silla de rueda. Sin ir más lejos, la sede central de la Defensoría General de la Nación en Buenos Aires, mi defensoría, una silla de ruedas no ingresa en ninguno de los ascensores. Esto no puede ser. Nosotros no podemos permitirnos al día de hoy tener edificios públicos que tengan obstáculos para las personas con algún tipo, cualquier tipo de discapacidad. Se recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia a las personas de mayor vulnerabilidad. ¿Cuándo hay mayor vulnerabilidad? Básicamente cuando hay gran concurrencia de varias causas. Es mujer, es anciana, es pobre, es aborigen. Esto va a indicar un alto grado de vulnerabilidad o por una extrema incidencia de una de las causas. Establece que se promoverán las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos sea efectiva, adoptando todas las medidas que mejor se adapten a cada condición. Se promoverán actuaciones destinadas a proporcionar información básica sobre los derechos. Esta es otra deuda. Todos los operadores judiciales tenemos que coordinarnos para educar a la gente en sus derechos, así como los procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Y se incentivará la participación de funcionarios y operadores del sistema de justicia en la labor de diseño, divulgación y capacitación de una cultura cívica jurídica, en especial de aquellas personas que colaboran con la Administración de Justicia en zonas rurales y en áreas desfavorecidas de las grandes ciudades.
En el ámbito de la asistencia legal, es decir, la consulta jurídica, otro gran tema. Durante mucho tiempo, por el modo anómalo que teníamos de funcionar, los defensores creíamos que solo podíamos intervenir cuando un juez nos llamaba y nos decía intervengan. Este es un concepto absolutamente obsoleto. El defensor del siglo XXI es un defensor proactivo. Claro, cuando solo interveníamos porque el juez nos hacía intervenir, era impensable hablar de la consulta. Nunca íbamos a aceptar que viniera un ciudadano y nos dijera, mire, tengo este problema, ¿qué tengo que hacer? Porque si nosotros no nos había llamado el juez, no estábamos legitimados para actuar. Este es un concepto absolutamente pasado de moda. Nosotros tenemos y nuestros ciudadanos tienen derecho a consultar. La consulta puede significar que se eviten problemas a futuro. Es un modo de disminuir el trabajo, no de aumentarlo. Y además es un derecho del ciudadano. La consulta jurídica sobre toda cuestión susceptible de afectar los derechos o intereses legítimos de la persona en condición de vulnerabilidad, incluso cuando aún no se ha iniciado un proceso judicial. En el ámbito de la defensa, para defender derechos en todas las jurisdicciones y en todas las instancias judiciales. No puede ser que todavía haya áreas de nuestro país, y por supuesto ni hablar del resto de América, que no tengan justicia de ejecución. La ejecución es parte de un proceso judicial. Que esté en manos de la administración no quiere decir nada. Esa persona sigue teniendo derechos y esa persona está cumpliendo una pena que le impuso un juez. El tramo de cumplimiento debe ser judicializado. Y en materia, por supuesto, de asistencia letrado al detenido. Bueno, voy a ir un poco más rápido porque me parece que... Se destaca la conveniencia de promover la política pública destinada a garantizar la asistencia técnico-jurídica de la persona vulnerable para la defensa de sus derechos en todos los órdenes jurisdiccionales, lo que hablábamos antes, defensa pública integral, ya sea a través de la ampliación de funciones de la Defensoría Pública, no solamente en el orden penal, sino también en otros órdenes jurisdiccionales, ya sea a través de la creación de mecanismos de asistencia letrada, consultorías jurídicas con la participación de universidades, casas de justicia, intervención de colegios o barras de abogados. Este concepto ha hecho que, por ejemplo, nosotros ya no sigamos con la idea de que todo lo que es procedimiento administrativo no nos compete. En este momento estamos haciendo desde la Defensoría General asesoramiento pleno a migrantes y refugiados, no solo en los casos que se judicializan, también frente a la Dirección Nacional de Migraciones y a todos los organismos que se ocupan de otorgar o no estatus de refugiado. Se resalta la necesidad de garantizar una asistencia técnico-jurídica de calidad y especializada. A tal fin, lo que hablaba ayer el señor juez de la Corte Suprema de Costa Rica, Luis Paulino Mora, se promoverán instrumentos destinados al control de la calidad de la asistencia. ¿Por qué nos resistimos al control de calidad? Por supuesto, aplicado de manera racional. Un control de calidad que controle el nivel de la prestación, pero por supuesto que se comprometa. Yo no puedo controlar calidad si no pongo el mismo empeño en dar capacitación. Pero cuando se da capacitación y se dan todas las condiciones materiales para que la tarea pueda ser realizada en condiciones dignas y eficaces, obviamente hay derecho a controlar calidad y el público merece que haya control de calidad. Se promoverán acciones destinadas a garantizar la gratuidad de la asistencia técnico-jurídica de calidad a aquellas personas que se encuentran en la imposibilidad de afrontar los gastos con sus propios recursos. Ahora bien, además de esto, y señalando el rol que tenemos los defensores oficiales, la OEA ha emitido una resolución que es muy importante, porque es la primera vez que la Organización de Estados Americanos habla de un operador judicial. No hay una resolución semejante que hable de los jueces o que hable de los fiscales. Tenemos una resolución, que es la que voy a ver brevemente ahora, del 2011 y otra también de este año, del 2012. Y es la primera vez que se emite un instrumento de estas características y ahora van a ver sus consecuencias. La del 2011 se llama Garantías para el acceso a la justicia, el rol de los defensores públicos oficiales. En esa resolución se afirma que el acceso a la justicia, en tanto derecho humano fundamental, es a la vez el medio que permite restablecer el ejercicio de aquellos derechos que hubiesen sido desconocidos o vulnerados.
afirmar que el acceso a la justicia, en tanto derecho humano fundamental, es el medio para restablecer el ejercicio, bueno, eso ya lo dijimos. Y dice expresamente, apoyar el trabajo que vienen desarrollando los defensores públicos oficiales de los estados del hemisferio, el cual constituye un aspecto esencial para el fortalecimiento del acceso a la justicia y para la consolidación de la democracia. La Organización de los Estados Americanos nos está diciendo que nuestro trabajo es esencial para fortalecer el acceso a la justicia y para consolidar la democracia. Luego de ello, nadie, ninguna autoridad pública de ningún Estado puede decir que nuestro trabajo no es importante. Puede haber desconocimiento, maltrato, falta de respeto por la tarea del defensor. Quiero aclarar que los que llevaron, esto por supuesto lo lleva cada Estado, los que iniciaron esta resolución fueron Argentina primero, luego Argentina y Brasil, y luego Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el Mercosur, con el apoyo del sistema de derechos humanos del Mercosur, y finalmente se unió Costa Rica. Luego lo aprobaron todos, porque fue aprobado por unanimidad. Afirmar la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia letrada gratuita para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en particular de las vulnerables. Recomendar a los Estados miembros que ya cuentan con el servicio de asistencia letrada gratuita que adopten acciones tendientes a que los defensores públicos gocen de independencia y autonomía funcional, y alentar a los Estados que no tienen la institución de defensa pública que contemplen la posibilidad de crearla. Estos son. Este año se aprueba otra resolución, también por unanimidad, se llama Defensa Pública Oficial como garantía de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, se aprobó en Cochabamba, Bolivia, y reitera a los Estados miembros que ya cuentan con servicio de asistencia que adopten las medidas para que los defensores gocen en su tarea de independencia y autonomía funcional, y además se va a realizar una sesión especial donde se va a evaluar, donde va a hacer el seguimiento de esta resolución. Y se va a hacer un trabajo de recopilación de buenas prácticas. ¿Por qué tiene tanta importancia esto? ¿Cómo empezó? Esto es cortita. ¿Cómo empezó esta situación? Nosotros, a través de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, empezamos a hacer notar nuestra presencia en el plano internacional. Primero, porque nos parecía que esto era un modo de lograr el reconocimiento también interno y para que se conociera la figura del defensor público, sobre todo que hay lugares donde no existe, en Europa no existe. A raíz de eso firmamos hace 4 años un convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y creamos la figura del defensor público interamericano. 3 años. La figura del defensor público interamericano. Esto fue una verdadera revolución. Hubo mucha resistencia de parte de las ONGs, que hasta ahora eran las que llevaban los casos ante la Corte Interamericana. Una persona podía llegar a la Corte una vez que pasaba por la Comisión Interamericana porque tenía mucho dinero y podía pagar un abogado que fuera a litigar a Costa Rica, que es la sede de la Corte, o porque lo amparaba una ONG. ¿Cuál era el problema con las ONG? Que las ONG privilegiaban, no en todos los casos, pero en muchos casos privilegiaban situaciones políticamente correctas. Es decir, si yo tenía a un señor que había violado a un niño y luego lo había matado, pero que habían obtenido la confesión mediante tortura, era difícil que yo consiguiera una ONG que tomara un caso así. Muchas veces nosotros habíamos llevado casos a ONGs y la respuesta era que no coincidía con la política de la institución, porque tenían una posibilidad limitada de llevar casos y elegían otros casos que eran políticamente más correctos. Ante esta situación, nosotros como defensores públicos entendimos que era importante nuestra participación y la Corte Interamericana consideró que era importante nuestra participación. Firmamos un convenio y al día de hoy ya hemos tenido participación en 4 causas que nos son derivadas por la Corte Interamericana. ¿Pero qué pasó cuando firmamos este convenio? Convenio por la cual la OEA felicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no le cuesta un peso, por supuesto, a ningún Estado. Nosotros solo lo que ponemos es el tiempo del defensor y le damos licencia para que vaya a litigar, pero todo es cubierto por un fondo de ayuda previsto especialmente para estos casos por las Naciones Unidas. Los viajes, los peritajes, es decir, que no es que
nosotros lo pagamos, lo cual en el caso de Argentina no sería óbice, porque Argentina tiene prevista la asistencia en el cual litigamos en contra del Estado. Ahora bien, ¿qué pasó? Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos reconoció, la OEA empezó a considerarnos defensores de derechos humanos. Es decir, nos dio un estatus nuevo, un estatus distinto. Dijo, estas personas son funcionarios públicos, pero además son defensores de derechos humanos. El relator especial para defensores de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el cual estuve reunida hace pocos meses y que ahora es el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es quien lleva el grupo que monitorea y protege a todos aquellos defensores de derechos humanos que tengan persecución, conflictos, rechazos, inconvenientes en el ejercicio de su función. Esta situación que estamos atravesando, en la cual ya nos sitúa. Ustedes me escucharon la definición que da la OEA sobre nosotros. Garantes del acceso a la justicia, garantes de que se consolide la democracia, creo que nos tiene que hacer pensar en una doble línea. Yo no voy a hablar de la autonomía porque me parece que ese es un tema. Yo creo que para lograr esto es muy importante que la defensa sea autónoma. Pero más allá de este tema, olvidémonos por un momento de este tema. Lo que sí tiene que ser la defensa es fuerte. Y la defensa se hace fuerte no solo porque la conducción sea fuerte, sino porque cada uno de los defensores sea consciente de la importancia trascendental de su rol. Yo sé que todo es muy importante, que la función de los jueces es importantísima, que la función de los fiscales es importantísima, pero de esto no hay tantas dudas. En cambio, al día de hoy hay mucha gente que no entiende cuál es nuestro trabajo. Al día de hoy, cuando me presentan en algún lugar, todo el mundo me sigue preguntando si soy la defensora del pueblo. Es decir, es fundamental que nosotros establezcamos la importancia de nuestra tarea, que nos ubiquemos en actores principales en este momento de empoderamiento de los sectores vulnerables. A nosotros nos está asignada esa función, pero para eso, ¿qué se necesita? Se necesita un defensor que tenga un salario digno, que tenga la cantidad de empleados necesaria, y si no es así, hay que luchar por eso. Que el número de defensores sea lógico. Yo he hablado con defensores del interior cuando tuvimos la crisis por la cual la Corte Suprema, en vez de derivarle al defensor ante la Corte para que nosotros fundáramos los recursos, se los empezó a mandar a los propios defensores del interior, cuando una defensora en particular me dijo, doctora, más allá del temor que me pueda causar ir en contra de una resolución de quien en esta provincia son mis jefes como los miembros del Superior Tribunal, no tengo tiempo, no tengo formación, no tengo recursos materiales para hacer esto. Bueno, esto no puede ser. Y esta tiene que ser una lucha de todos. No podemos estar bien algunos, mal otros, más o menos otros. Ustedes saben mi compromiso con la capacitación, saben que desde la Defensoría General siempre nuestras capacitaciones están abiertas para todos. Pero esta no es una lucha que pueda llevar yo desde la Defensoría General. Esto es algo que tenemos que hacer todos de manera mancomunada. La defensa va a ser fuerte en la medida en que tenga todas las condiciones para poder ejercer con dignidad su ministerio. Y por otra parte, lo otro que tenemos que despojarnos definitivamente es de nuestro mito de pertenencia al Poder Judicial. No es traicionar a nuestros excompañeros, litigar fuertemente, denunciar, interponer recursos, de ninguna manera. Es nuestro trabajo. Y si nosotros no hacemos ese trabajo, no hay otra persona que lo pueda hacer cuando nuestro asistido es un vulnerable. Hay una enorme masa de la población que todavía no tiene sus derechos satisfechos. Y es nuestra obligación, por supuesto, es muy difícil, pero es nuestra obligación tratar de alcanzarlos y es nuestra obligación poder darles lo que en teoría las normas y los instrumentos de derechos humanos dicen que les corresponde. Creo que esta es una tarea muy importante, creo que marca otra visión de lo que ha sido tradicionalmente la defensa pública. Por supuesto que no deja de lado nuestra obligación de defensa en los casos penales. Eso es garantía de defensa como derecho humano fundamental, pero también es nuestra obligación asegurarle a todos los ciudadanos acceso a la justicia. Yo creo que por este camino va a crecer la defensa pública. Sinceramente estoy convencida que además de crecer la defensa pública,
se va a producir lo que dice la resolución de la OEA, esto es un trabajo fuerte de consolidación de la democracia y, discúlpenme mis amigos los procuradores, pero no puedo resistir terminar parangonando un aforismo que era muy famoso en la época de la teología de la liberación. Había una frase que decía, la libertad es un don, pero un don que se conquista. Parangonando esa frase, les voy a decir a muchos defensores que me vienen a ver que la autonomía de la defensa es un derecho, pero un derecho que se conquista. Muchas gracias.